Hola, buenas. Vamos a esperar, vamos a dar un par de minutitos de margen para que la gente se vaya conectando poco a poco. Y nada, en 2, 3 minutos empezamos con la jornada, ¿de acuerdo? Bueno, veo que el número de asistentes ha estancado ahí, o sea que vamos, son ya 10 y 2 minutos. Vamos a empezar ya con la presentación y con la pequeña introducción que voy a hacer yo, más igual un poco la pequeña introducción que va a hacer mi compañero John. Yo creo que daremos tiempo de sobra para que la gente se vaya conectando. Entonces voy a compartir mi parte. Va, bien, lo que se está viendo. Perfecto, y se ve bien. De acuerdo. Pues, bueno, pues nada, damos comienzo al webinar del día de hoy, titulado Inteligencia Artificial y Mejora del OEE en la Industria, junto con nuestros compañeros de Xavet. En este caso tenemos a John García de Salazar con nosotros, que es miembro del Departamento de Tecnología, entiendo, de Xavet. Así que nada, os hago una pequeña introducción. Muchos de vosotros ya lo conoceréis o conoceréis el clúster. Esta jornada, este webinar está dentro del marco de OAP, Oficina Acelera Pyme, que tenemos en AFM. Un poco comentaros el clúster. Lo he dicho, muchos de vosotros ya lo sabréis, pero bueno, el clúster está compuesto de diferentes asociaciones. En este caso, Xavet pertenece a la asociación de APTEC, que es la parte de startups. Pero bueno, como podéis ver en el famoso quesito, tenemos diferentes asociaciones. La más longeva es AFM, que se creó en 1936, y a partir de ahí se han ido creando diferentes asociaciones, aparte de automatización, digitalización y tecnología y nueva tecnología, es STEC y APTEC. Adimat es impresión 3D y aditivos, y luego Squin, máquina, o sea, herramientas de mano, APMEC mecanizadores, y AIME importadores de máquina herramienta. A partir de ahí, bueno, tenemos más de casi 800 empresas dentro del clúster, más de 100 partners que son un poco los que dan ese apoyo a los asociados, y como podéis ver, diferentes datos tanto de facturación como empleos directos que, bueno, son bastante potentes. A partir de ahí, bueno, también daros un pequeño mapa, un roadmap de lo que hace la asociación. En este caso, yo creo que igual lo que más nos interesa, viendo la jornada, es el desarrollo tecnológico, en el cual tenemos un equipo magnífico de desarrollo tecnológico, en el cual nos encargamos tratando de vigilancia y tecnología del sector, la seguridad de las máquinas y ciberseguridad, proyectos de I+D. Damos apoyo a todos los asociados. Tenemos también el IMH Campus de por medio. Y bueno.
Aparte de eso, comentaros también un portal de empleo que tenemos en FM que se llama Join, en el cual tanto empresas, bueno, este portal de empleo sirve para conectar empresas, industria y personas, con lo cual os damos, bueno, os animamos a que podáis entrar, podáis daros de alta y podáis tanto empresas poder ofrecer vuestras vacantes que podéis tener o incluso ver a nivel usuario qué tipo de ofertas hay. Poco más, doy paso a mi compañero John García de Salazar para que empiece la jornada. Perfecto. Adelante, John. Gracias, Miquel. Pues nada, lo primero agradecer a FM esta oportunidad de presentaros una serie de proyectos y obviamente pues a todos los asistentes por hacer un hueco en vuestras agendas y, y dedicarnos un rato para que os podamos contar bueno, cómo aplicamos nosotros a la IA. Un segundo, esperar, voy a ir al principio. En el ámbito de la producción, en concreto al OE. Voy a cerrar aquí. Se ve ya, ¿no, Miquel? Todo perfecto, se ve perfecto. Vale, pues bueno, si os parece, arranco. Yo soy John García de Salazar, pertenezco a Sabet desde hace más de 5 años y bueno, mi propósito de hoy es contaros a través de estos, creo que son 6 proyectos, más o menos, bueno, cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a lo que es el OE, ¿no? Pero bueno, antes de arrancar con esto en concreto, pues me gustaría, si es posible, presentaros un poco qué es lo que hacemos en Xavet, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Xavet? Bueno, pues en Xavet hacemos soluciones a medida de analítica de datos avanzada e inteligencia artificial, ¿no? Aplicado a la... Bueno, esta inteligencia artificial es predictiva y generativa. En este webinar de hoy, fundamentalmente nos vamos a centrar en la parte predictiva, pero también hacemos trabajos de generativa. ¿Y dónde lo aplicamos? Bueno, pues lo aplicamos en renovables, ¿vale? En el sector energía, pero fundamentalmente en la parte de las renovables. De hecho, tenemos un background porque el proyecto previo empresarial de los socios fundadores de Xavet ya venía de la aplicación de este tipo de tecnologías al mundo de las renovables, en concreto eólica y del transporte ferroviario, y el que tuvo retuvo. Aparte lo aplicamos también a industria manufacturera, que es parte de lo que veremos hoy, y a food retail, ¿vale? Y en food retail también entra transformación de alimentos, ¿no? Que sería la parte de industria manufacturera que se encarga de los productos del mundo de la alimentación, ¿no? ¿En qué se traduce esto? Porque, bueno, dicho así suena bastante abstracto, ¿no? Y a veces cuesta aterrizar o hacerse una idea de qué estamos hablando en cada caso, ¿no? Bueno, pues básicamente existen infinidad de problemas que se pueden resolver con estas tecnologías, ¿no? Siempre que dispongamos de datos que lo soporten, vamos a poder hacer cosas. Pero bueno, se trata obviamente de resolver problemas que tengan impacto en negocio y para ponerle un poco cara y ojos, pues os enseño una serie de problemáticas que son bastante habituales y a veces incluso transversales entre esas verticales de renovables, industria y food retail, ¿no? Eh, una parte a la que nos dedicamos es la gestión de activos, ¿no? Que iría desde el mantenimiento predictivo y la monitorización del rendimiento, ¿no? De los que vamos a hablar hoy. Lo que es el diagnóstico inteligente o asistido, que básicamente lo que estaríamos hablando es de que a través de tecnologías apoyadas con IA somos capaces de acelerar o de mejorar el diagnóstico, ¿no? Ya sea de la calidad de una pieza o de algún tipo de situación o estado de un activo, ¿no? Por ejemplo. En cuanto al ámbito de la calidad, tenemos lo que le llamamos la calidad predictiva, ¿no? La identificación de variables críticas, control de la merma y la materia prima. Y por último, pues lo que llamamos optimización de la producción, ¿no?
que en global podría ser lo que vamos a tratar en esta presentación o webinar, pero que también tiene ramificaciones, ¿no? Porque al final el trabajo dentro de una empresa, ¿no? Arranca básicamente desde la preventa o la venta, ¿no? Y desencadena toda una serie de operaciones internas, ¿no? Que nos permiten dar servicio o entregar un producto al cliente, ¿no? Y el poder anticipar esas ventas o esas compras o lo que sea, o incluso la propia planificación, pues bueno, optimiza el funcionamiento de la empresa, ¿no? Como podéis ver, trasciende un poco el ámbito de lo que es esta presentación, ¿no? Pero bueno, ya voy a aterrizar y voy a empezar a atacar el tema que nos atañe hoy, ¿no? Eh, sí que es importante porque a veces hay reservas, ¿no? ¿Existen resultados que avalen este tipo de tecnologías? Bueno, pues en nuestra experiencia, sí, obviamente, ¿no? Y sobre todo la recurrencia, ¿no? Y el trabajo continuado con determinados clientes, ¿no? Que arranca desde hace bastantes años aquí, pues demuestra que la confianza que se va depositando año a año está basada en que los resultados pues llegan, ¿no? Y que estas tecnologías entregan al final un beneficio, reduciendo riesgos, mejorando la toma de decisiones y haciendo que la operativa de las empresas sea mejor, ¿no? Ya yéndonos a lo que es el webinar de hoy, ¿no? Eh, ¿Qué es el OE, no? Pues bueno, entiendo que parte de los que estáis hoy aquí escuchándome, ¿no? Pues tenéis ya una noción, sin un conocimiento amplio y detallado de lo que es el OE, ¿no? Pero bueno, no queda, no está de más el recordarlo, porque bueno, al final vamos a estar girando sobre ese KPI y eso nos va a ayudar pues, a entender mejor un poco toda la aplicación y en qué aspecto contribuye la IA, ¿no? A mejorar este indicador. Bueno, ¿qué es el KPI? El OE. El OE es el Overall Equipment Effectiveness, ¿no? Que básicamente es un KPI de producción, ¿no? Tiene este KPI tres pilares críticos que los tengo desordenados, ahora os explicaré por qué, pero básicamente son disponibilidad, rendimiento y calidad, ¿no? Eh, la disponibilidad mide el tiempo de funcionamiento real de nuestros activos productivos, ¿no? Ya sea una máquina, una línea de producción. El rendimiento evalúa la velocidad de producción, ¿no? De esos activos o ese conjunto de activos, ¿no? Y la calidad se centra en que los activos productivos generen un producto terminado sin defectos, ¿no? Y que esté en rango de calidad y sea, por tanto, aceptado por cliente, ¿no? Ah, yéndonos al ejemplo clásico o un ejemplo muy típico que se suele contar, ¿no? Pues en una fábrica de galletas, que por cierto luego veremos un caso que es de una fábrica de galletas, pues la disponibilidad sería cuánto tiempo está la fábrica, ¿no? O las diferentes máquinas de la fábrica produciendo galletas, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, estaríamos hablando de un porcentaje de tiempo de disponibilidad, es decir, de todo el tiempo en el que queríamos producir galletas, ¿no? ¿Cuánto tiempo real se está produciendo galletas? ¿Por qué? Pues bueno, pues porque en el mundo de la producción y de la industria, pues las paradas a veces, por poco que nos guste, pues suceden, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues lo que hay que hacer es sustraer ese tiempo de parada del tiempo total efectivo que se pretendía producir para ver cuánto tiempo real estamos dedicando a la producción, ¿no? Luego, yéndonos al rendimiento, ya estaríamos basándonos en ese tiempo de producción, con qué velocidad producimos. Es decir, si tenemos una máquina que es capaz de producir 10 galletas por hora, obviamente este es un KPI totalmente absurdo, ¿no? Pero lo contamos a título ilustrativo, pues si estamos produciendo solo 8 galletas por hora, estaríamos con un rendimiento del 80%, ¿no? Y básicamente lo que intenta es machear cuál es la capacidad teórica de producción de la máquina o la línea que tenemos montada frente a
ese rendimiento real, ¿no? De cuántas unidades son capaces de producirse en el tiempo estipulado. Y luego, por último, está la calidad, ¿no? Que básicamente lo que trata, de alguna manera, es de, independientemente de que hayamos producido 8 galletas por hora, pues de cuántas de esas galletas son aptas para ser vendidas a cliente, ¿no? Entonces, ¿cuántos serían los productos buenos frente a los productos defectuosos, ¿no? Y al final, la combinación de estos tres aspectos lo que nos permite de alguna manera es tener una visión global de cómo está funcionando nuestros activos productivos, ¿no? Ya sabéis que si no se mide, no se puede mejorar. Y entonces, una vez que dispones de un número para tu OEE, pues bueno, tienes la capacidad de ir ajustando y de ir mejorando. Un aspecto que Eso es, un aspecto que a veces queda un poco soslayado en el tratamiento del OE es que al final el OE es una especie de embudo, ¿no? Es decir, estamos intentando enfocar cómo deficientes somos utilizando nuestro tiempo de producción, ¿no? El tiempo de producción de un activo o una serie de activos, ¿no? Cuando hablemos de una línea, ¿no? Es decir, al final, del tiempo total a nuestra disposición, empezamos por pérdidas de disponibilidad, como comentábamos, paradas no planificadas o planificadas, empezamos a perder tiempo de producción. Pero es que ese tiempo de producción, una vez está lanzado, por decirlo de alguna manera, cuando tenemos un rendimiento que es subóptimo o no es el teórico de la máquina, también estamos desperdiciando ese tiempo de producción, ¿no? Y finalmente, el tiempo que hemos invertido en la producción de productos terminados que de alguna manera no cumplen con el estándar de calidad requerido, pues también es tiempo desperdiciado, ¿no? Entonces, al final, lo que nos permite es, el OEE es trazar de alguna manera, ¿no?, cómo estamos usando ese tiempo y dónde estamos teniendo los mayores problemas, ¿no?, para aprovechar al máximo ese activo, esos activos productivos, ¿no? Disculpad, por cierto, que tengo un poco de catarro y se me escapará de cuando en cuando alguna tos, ¿no? Bueno, sin más, esta slide lo único que trata de ilustrar de alguna manera es que al final es un embudo, ¿no? Y al final lo que vamos es analizando cómo se desglosa el uso del tiempo de los activos productivos y hasta qué punto se está aprovechando o no, ¿no? Bueno, hasta ahí algo que entiendo yo que os es familiar o conocido a la mayoría de vosotros, si no a todos, ¿no? Entonces, aquí es donde surge la pregunta, ¿no?, y el motivo de este webinar, ¿no? Que es, bueno, vale, generalmente una fábrica o, sí, una fábrica o una industria en concreto, ¿no?, que tenga unos activos productivos, de alguna manera tiene monitorizado o debería tener monitorizado su OEE o algún KPI con el estilo, ¿no? Yéndonos al OE, tendríamos un OE X, ¿no?, del que es responsable el director de producción, ¿no?, o el director de operaciones, según un poco la organización, ¿no? Y, y bueno, se, te encuentras en la situación en la que tienes que de alguna manera accionar, ¿no?, o intentar mejorar ese OE, ¿no?, para mejorar de alguna manera la cuenta de resultados de la propia empresa o del negocio, ¿no? Y bueno, pues existen técnicas tradicionales, ¿no? Y al final ya existe todo un bagaje, ¿no?, relacionado con el lean manufacturing, con la calidad, ¿no?, que nos da herramientas, ¿no?, para saber dónde actuar, ¿no? Y, y bueno, si la empresa tiene un departamento de mejora continua o se hacen iniciativas de mejora continua, pues de alguna manera se debería llegar a un punto de optimización X del OE, ¿no? Y llegado ese momento, pues podríamos llegar a estancarnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
¿O qué es lo que proponemos nosotros? Bueno, pues al final en el mundo tecnológico van apareciendo nuevas herramientas y de unos años a esta parte, y bueno, todos habéis visto el hype que existe actualmente, pero ya es mucho anterior, ¿no? Estamos hablando ya de unos 15, 20 años casi. Apareció lo que es la IA, ¿no? Fundamentalmente las IAs predictivas, ¿no? ¿Cómo pueden estas tecnologías contribuir al OE? Pues bueno, la idea, de alguna manera, es aprovechar el carácter predictivo que tienen estas IAs y aplicarlo al OE, ¿no? Buscar anticiparse para que la toma de decisiones se haga o bien antes de que el problema surja o en una etapa anterior del proceso que nos ofrece ventajas o simplemente antes en el tiempo, es decir, detectar una situación en el tiempo con la suficiente anticipación para poder planificarla, ¿no? Yéndonos entonces a lo que es los tres factores críticos del OE, pues básicamente así a vista de pájaro tendríamos que en la parte de disponibilidad, ¿no? Pues mediante algoritmos predictivos podríamos anticipar fallos críticos, es decir, estaríamos hablando de lo que se llama comúnmente el mantenimiento predictivo, es decir, vamos a monitorizar los activos productivos para detectar pautas de anormalidad en su comportamiento, de forma que podamos detectar cuando ese activo se empieza a apartar de un funcionamiento correcto. ¿Con qué fin? Pues obviamente buscar una intervención que sea programada y que podamos planificarla nosotros teniendo en cuenta nuestras circunstancias, ¿no? Cuando hablábamos antes de disponibilidad y del tiempo en el que un activo está produciendo, siempre hablamos del tiempo planificado, es decir, pongamos que una empresa no funciona con un 24/7, ¿no? Igual está con un 24/5, es decir, produce durante 5 días y cierra el fin de semana, ¿no? Pues estaríamos hablando, la disponibilidad se circunscribe a ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, como la línea productiva, en principio, es un activo crítico, lo que se hace es, si detectamos una anomalía, las acciones correctivas o los mantenimientos preventivos que nos ha indicado la predicción que son necesarios, se llevarían a hacer durante un periodo en el que no está planificada la producción, de forma que no interfiere con su fin, ¿no? En el caso del rendimiento, pues lo que ocurriría sería es que vamos a intentar buscar qué variables críticas interfieren en el propio rendimiento y lo penalizan para intentar minimizar microparadas, mejorar los tiempos de setup o incluso el alimentar el proceso o esa parte del proceso de forma óptima para que su rendimiento sea mayor. Luego trataré con un poco más de profundidad este tema, ¿vale? Y luego, por último, en calidad, pues obviamente lo que estaríamos tratando es disculpad, de identificar desviaciones de la calidad final. En desviaciones estaríamos intentando identificar desviaciones en la calidad final del producto en etapas más tempranas. Es decir, obviamente todos somos capaces de detectar desviaciones de calidad al final de la línea, ¿no? Cada industria y por el tipo de producción que lleva a cabo, pues tiene sus técnicas, ¿no? Hay gente que es capaz de probar los lotes completos, hay gente que hace muestreos, pero generalmente esto es una operación que se hace al final de la línea. Sin embargo, este tipo de tecnologías, ¿no? Y la inteligencia artificial predictiva lo que nos permite es empujar, siempre que los datos lo permitan, obviamente, esa detección a fases más tempranas del proceso productivo, de forma que vamos a tener capacidad de actuar en una etapa anterior a que, por ejemplo, esa materia prima se haya perdido, etcétera, ¿no?
Yéndonos ya a casos más concretos, pues bueno, al final en disponibilidad lo que tratamos es de entender, ¿no?, el comportamiento real de los equipos, identificar si hay alguna forma de detectar pautas de comportamientos anómalos de esos activos, ¿vale?, productivos, y hacer, mediante un análisis del histórico de datos, etcétera, un modelizado que nos permita, de alguna forma, tener un conocimiento profundo de cómo funciona ese activo y modelizarlo, caracterizarlo mediante un modelo de datos. Os voy a poner un par de ejemplos, ¿vale? Para este caso os voy a contar dos proyectos concretos. Uno es el de GKN Zumaya en este caso, y el otro de Sagas, que es la planta regasificadora del puerto de Sagunto en Valencia. Vale, en GKN, qué se hizo? Bueno, GKN Zumaya es una empresa que fabrica componentes para automoción, ¿no? Y todos sabemos de lo exigentes que son sus requisitos, o de los requisitos, de la exigencia de los requisitos en el ámbito de la automoción, ¿vale? ¿Qué se hizo? Bueno, pues bueno, de la mano del equipo de fábrica, y generalmente esto es muy importante, ¿no? El equipo de fábrica va a tener siempre una serie de sospechosos habituales, ¿no?, que mediante un análisis de datos potente, ¿no?, que trasciende un poco las capacidades de lo que podríamos hacer con un Excel, pues se corrobora si la intuición del equipo de fábrica es correcta, ¿no?, y si realmente los datos respaldan este tipo de modelizado o de predictivo. Bueno, en este caso en particular, lo que se detectó es que la presión del engrase de las guías de los tornos era un indicador claro eh, que podía detectar un mal funcionamiento de la línea, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, pues se corroboró ese análisis inicial y luego lo que se hizo fue un modelado de la presión del engrase de las guías de los tornos, ¿no? De forma que se pasó a monitorizar y se podía detectar cuando había desviaciones para saber que la línea estaba entrando en un modo de funcionamiento degradado, ¿no?, que a la larga iba a llevar a un comportamiento anómalo e incluso una parada, ¿no? Eh, ¿Cómo se actúa visto esto? Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Yéndonos otra vez a la descripción de la disponibilidad, lo que se busca es, en base luego ya a criterios obviamente de negocios y organizativos, decidir cuál es la forma mejor de actuar, ¿vale? En este caso, pues al final lo que se busca es buscar que se haga un preventivo o un correctivo fuera de turnos de producción, ¿vale? Volviendo atrás, si nos vamos al caso de Sagas, eh, en este caso estamos hablando de una planta a la que le llega gas licuado en buques gaseros, ¿vale? Se vierte en unas cisternas enormes, ¿no? Y se regasifica, es decir, se pasa de gas licuado a gas natural otra vez, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues se hace a través de un proceso en el que progresivamente el gas licuado va ganando temperatura hasta que se regasifica y se va bombeando a lo largo de toda la instalación, ¿no? ¿Qué ocurre o qué ocurría en este caso, ¿no? Pues bueno, básicamente que la instalación dispone de un montón de bombas y esas bombas disponían de alguna manera, y luego vamos a ver este caso desde otra perspectiva, ¿vale? Disponían de alguna manera de una caracterización hecha por el fabricante de las bombas que estaba hecha en laboratorio, ¿no?, en condiciones de alguna manera no realistas, porque al final es un entorno muy controlado y no es el entorno real de operación, ¿no? Entonces, ¿aquí qué se hizo? Bueno, pues el equipo de fábrica tenía la incertidumbre de si las bombas estaban operando bien, porque en base a las especificaciones de fabricante siempre estaban fuera de rango. ¿Qué se hizo?
se descargó todo el histórico de funcionamiento de estas bombas que estaban monitorizadas y lo que se hizo fue directamente eh, recaracterizar cuál era el funcionamiento normal de estas bombas, ¿no? De esa forma se crea una pauta, un patrón de funcionamiento de normalidad nuevo contra el que sí que se puede comparar, ¿no? Y en última instancia lo que se consiguió en este proyecto es el reducir las paradas de trimestrales que se hacían para caracterizar el funcionamiento de las bombas y poder hacer directamente un funcionamiento ininterrumpido, ¿no? Como podéis ver, tanto en un caso como en el otro, de los dos comentados, al final lo que hemos conseguido es, en el primero, anticipando mediante la presión del engrase de las guías, si la máquina o la línea va a parar y en este caso si las bombas van a romper, ¿no? Y lo que hemos conseguido es alargar el ciclo de trabajo de ambos activos, impidiendo paradas no previstas. Vale, yéndonos al siguiente caso, que este caso sería, por cierto, os comentaba que íbamos a cambiar el orden. Vamos a hacer el de rendimiento el último porque es quizás algunas veces el más esquivo o el más sutil de todos, ¿no? Vale, pues yéndonos a calidad. Bueno, ¿qué es lo que estamos buscando en calidad? Pues bueno, como comentábamos, ¿no? Se trata de identificar las variables de proceso, máquina y ambientales, ¿no? De la mano del equipo de cliente y ampliando con todo lo que creamos que puede ser susceptible en base a nuestra experiencia, una lista de sospechosos y hacer un análisis exhaustivo de cuáles sí que son realmente las que tienen efecto en la calidad del producto terminado, ¿no? ¿Con eso qué conseguimos? Bueno, pues un conocimiento mejor de nuestros procesos y de nuestros activos productivos e identificación de las condiciones que afectan negativamente, en este caso, en la calidad, ¿no? Ejemplos de este tipo de proyectos, bueno, pues hay mil, ¿no? Pero, bueno, como os decía al final, vamos a combinar, como trabajamos tanto en la parte productiva de industria manufacturera pura como en alimentación, pues os voy a enseñar tres proyectos de los dos ámbitos, ¿no? Bueno, por un lado tendríamos platos tradicionales, que platos tradicionales es el proveedor de pollos asados para Mercadona, ¿vale? Este pollo que está prácticamente terminado de cocinar y que con un calentado en horno o microondas ya está listo para consumir, ¿no? ¿Qué ocurría en este caso en particular? Bueno, pues básicamente que ellos tenían una problemática en la que compran kilogramos de pollo crudo y, por simplificar, venden kilogramos de pollo asado, ¿no? Y estaban notando un rendimiento decreciente tras los últimos años frente a los últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo en su caso? Bueno, pues lo que se hizo fue un tema de un análisis potente de todas las variables susceptibles de influir en esa merma que ocurre durante el proceso de horneado desde el pollo crudo al pollo asado, ¿no? Se hizo un análisis exhaustivo bueno, al final lo que se determinó es que, de hecho, y este es uno de los motivos para poner este ejemplo en este webinar, se detectó que el proceso no estaba diseñado de forma que se pudiese eh, identificar de forma adecuada cuáles eran las variables críticas que estaban impactando en esa merma, ¿no? Porque, por ejemplo, se mezclaban lotes de diferentes proveedores, etcétera, ¿no? Pero básicamente lo que se hizo fue descubrir, ¿no? Bueno, intentar descubrir qué impacto tenían todas las variables que intervenían en el proceso productivo en ese resultado final, ¿no? Lo curioso, ¿no? O lo relevante de este caso en particular es precisamente eso, ¿no? Que independientemente de que tengas mucha información o muchos datos, ¿no?
el que tú seas capaz de accionarlos va a depender también de cómo tengas estructurado tu proceso, ¿no? Y este es un takeaway importante de este tipo de proyectos, porque a veces el poder accionar alguna de estas patas, ¿no? Calidad, disponibilidad y rendimiento, utilizando la IA, va a requerir una reestructuración del proceso, ¿no? Es decir, una aproximación híbrida, ¿no? Que, como os decía antes, ¿no? No deja de ser entroncarse en una tradición que ya existe, ¿no? De producción ajustada y de aplicación de criterios de calidad en el ámbito productivo, ¿no? El segundo ejemplo que os quería enseñar relativo a la calidad es el de Cerealto, ¿no? Cerealto es un fabricante de galletas, ¿no? Como en el ejemplo que os decíamos, bueno, y de otros productos basados en cereal, pero este proyecto es concretamente del tema de la línea de galletas, ¿no? En el que lo que se hizo fue eh, analizar también, en este caso, qué variables del proceso productivo tenían impacto en la calidad final del producto. Eh, Tras un análisis, lo que se detectó es, dentro de todas las variables que existían, bueno, que la que más impacto tenía era, de alguna manera, la densidad de la masa, ¿no? Es decir, la mezcla, el ratio harina y agua es un poco más complejo que eso. Y entonces lo que se pasó es, obviamente, a monitorizarlo, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y dónde está aquí la predicción? Bueno, pues la predicción en este caso está en que esa medición y esa monitorización se hace en etapas iniciales del proyecto, del proceso productivo, ¿no? ¿Qué nos permite eso? Pues el poder, sabiendo desde una etapa muy temprana del proceso productivo, si estamos en rango o no, accionar para poder tener un producto que sí lo esté, ¿no? En este caso, y de ahí un poco que hayamos elegido este ejemplo, pues tiene una solución relativamente sencilla, ¿no? Porque una masa más seca con el mismo horneado que una masa más húmeda, pues va a dar una galleta mucho más dura, más seca, más tostada, ¿no? Y sin embargo, pues si está más húmeda es al revés, ¿no? Pero el precisamente monitorizar este tipo de variables en una etapa anterior del proceso nos permite ajustar eh, el proceso productivo para que el producto final esté en rango. No siempre es tan fácil, por desgracia, ¿no? Depende un poco de los proyectos, pues no siempre es tan sencillo, ¿no? Pero afortunadamente, pues a veces podemos encontrar situaciones como estas que nos permiten el actuar directamente sobre el proceso productivo en base a un input temprano para salvar la calidad y la materia prima, ¿no? En otros casos no es tan sencillo y de hecho el último ejemplo que os quería enseñar es precisamente el de Fagor, ¿no? Que básicamente, otra vez volviendo al mundo de la automoción, estamos hablando en este caso de una inyección de piezas de aluminio. Y lo que ocurre es que en Fagor Ederland pues, se enfrentaban a un proceso bueno, un defectivo excesivamente alto para su gusto. Yo creo que nunca hay un defectivo que sea suficientemente satisfactorio para nadie, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, lo que querían era de alguna manera mejorar su proceso y reducir su defectivo, ¿no? Entonces, al final, ellos lo que tenían era que en el proceso de inyección de aluminio se hace la inyección de aluminio y luego hay un proceso de enfriado, ¿no? Y tenían la sospecha de que ese proceso de enfriado afectaba a la calidad de la pieza final y podía llegar a producir rechupes en la propia pieza, llevando a una situación en la que esa pieza tenía que ser desechada, ¿no? Eh, ¿Qué se hizo? Bueno, pues este proyecto tuvo varias fases. Eh, el objetivo fue intentar determinar durante el proceso, monitorizando las curvas, si esa pieza iba a ser defectuosa o no. Se empezó primero con unos algoritmos de clasificación que se demostró que no devolvían el resultado adecuado y se pasó a hacer una caracterización de la curva de enfriado para detectar, ¿no? Y estableciendo unos umbrales de normalidad en base a todo el histórico de piezas que se habían inyectado hasta la fecha para detectar en qué casos el enfriado estaba siendo adecuado y la pieza iba a ser buena, ¿no?
Un aspecto curioso, ¿no? Y que contrasta de alguna manera con el proyecto de las galletas de Cerealto, es que en este caso se llegó a detectar con éxito si las piezas iban a ser correctas o no, obviamente con un grado de probabilidad, pero la clave de un poco del proyecto, ¿no? Fue que independientemente de que fueron capaces de detectarlo de antemano, no se llegó a determinar cuál iba a ser la acción paliativa, de alguna manera, eh, que se iba a llevar a cabo cada vez que se detectara este tipo de problemática en la producción, ¿no? Y eso nos lleva a un tema muy importante, ¿no? Que independientemente de que estemos hablando de problemas productivos, ¿no? Y del área de fábrica directamente, nunca podemos perder de vista a los indicadores de negocio, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a la situación de decidir qué hacer en en una detección predictiva de calidad, ¿no? Eh, tenemos que ver e involucrar otros criterios, ¿no? Corporativos, ¿no? En este caso, pues pueden ser incluso financieros, que nos permitan dar con la solución adecuada, ¿no? Porque al final, de alguna manera, tienes que buscar un equilibrio entre si el retrabajo de esas piezas o desechar esas piezas es suficientemente bueno, o vas a tener que parar la productividad, la producción, perdón. Si paras la producción, eso tendría a su vez un impacto en lo que es la disponibilidad, ¿no? Y entonces eh, hay que ser capaz de tener criterio, y para eso tenemos que ir siempre al euro, ¿no? Eh, de habilitar esa decisión, ¿no? Eh, Soluciones que hemos pensado y hemos trabajado a posteriori son el que esos criterios económicos de alguna manera puedan estar representados de alguna forma en la interfaz gráfica de la persona que toma la decisión de lo que hay que hacer, ¿no? Incluso si hay algún tipo de cálculo económico, ¿no? Que esté ya integrado para detectar en la propia detección. Es decir, que la detección trascienda simplemente la parte de calidad, es decir, obviamente habría un diagnóstico de la calidad de los productos terminados en una etapa temprana, pero también habría un diagnóstico de cuál es el impacto económico para poder habilitar una decisión a pie de línea, ¿no? Si lo consideramos interesante. Y por último, yéndonos ya al rendimiento, bueno, pues como os decía, el rendimiento es un poco más tricky, ¿no? Porque pasa un poco lo que os comentaba con Sagas, ¿no? Y de hecho volveremos a ese ejemplo ahora, que es qué ocurre cuando un fabricante de la máquina que tú estás utilizando caracteriza cuál es el comportamiento de esa máquina. Pues bueno, hay multitud de casuísticas, ¿no? Porque está desde la gente que hace una caracterización en fábrica, perdón, en laboratorio, y entonces es excesivamente optimista, y hay gente que por motivos contractuales hace justamente lo contrario, es decir, te va a dar un KPI inferior, ¿no? Ahora, por ejemplo, en eólica esto es muy habitual, como las curvas de potencia de los aerogeneradores están sujetas recogidas en los contratos, suelen ser más conservadoras que la realidad. Entonces, ¿por qué? Porque lo que no quieren es hacer un incumplimiento de contrato. Entonces son conservadores. Bueno, volviendo al rendimiento, básicamente lo que se trata es de identificar y modelar las pérdidas ocultas, ¿no? Eh, en lo que es el funcionamiento de una máquina, ¿no? Porque podríamos tener, en este caso, por ejemplo, microparadas eh, y rendimientos no óptimos, ¿no? Que pueden tener infinidad de causas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las galletas, es un poco absurdo este ejemplo, pero en el caso de las galletas, por ejemplo, si volviendo a ese ejemplo de una masa que tiene que ser horneada, pongamos que en la parte central del proceso hay primero una conformación de lo que es la forma de la propia galleta, ¿no? La propia densidad puede hacer que el rendimiento de la máquina que da
forma a las galletas sea mayor o menor, ¿no? Porque de alguna manera el material tiene más resistencia y entonces pues tarda más en darle la forma o lo que sea, ¿no? Entonces, como os comentaba, suele ser el rendimiento mucho más difícil de atacar, ¿no? Porque nos enfrentamos a una especificación de fabricante que no siempre es todo lo fiel que nos gustaría y porque de alguna manera, bueno, pues está sujeto a, por ejemplo, cómo llega la materia prima de otra máquina. Podría ser que, por ejemplo, el rendimiento de una máquina sea menor porque la máquina anterior también está afectando, etcétera, ¿no? Bueno, pues es un factor que hay que abordarlo en conjunto, ¿no? Pero de alguna manera, las técnicas que hemos visto para los otros ámbitos no son de utilidad aquí también, porque, por ejemplo, en el caso de la alimentación de materia prima, en este caso estaríamos haciendo una identificación de variables críticas, pero no dirigida a saber si la galleta va a estar suficientemente bien horneada al final del proceso. En este caso, el foco estaría en analizar cómo la galleta, o sea, perdón, la masa, la materia prima que se sirve a la máquina que hace las galletas, afecta al rendimiento de esta. Yéndonos al ejemplo, pues volvemos a lo que os decía en Sagas, ¿no? Necesitas una caracterización fidedigna de cuál es el comportamiento de tu activo, ¿no? Porque al final, el tener una caracterización de un activo excesivamente optimista te va a hacer pensar que siempre estás por debajo de rendimiento y realmente tienes que ver si eso es así, ¿vale? Como paso previo para poder analizar y mejorar con, por ejemplo, el ejemplo de servirle la materia prima a ese proceso, ¿no? Entonces, al final, volvemos de alguna manera a hacer análisis de cómo funciona, ¿no? El activo, hacemos un dato, o sea, hacemos un análisis de datos potente, un modelado predictivo, ya sea de cómo afecta la materia prima o cómo está funcionando el propio activo. Y aquí, por ejemplo, nos entran ejemplos del ámbito de las renovables, etcétera, como puede ser cómo afectan las temperaturas, monitorizaciones específicas ya de que podríamos pensar que están relacionadas con el mantenimiento predictivo, pero que tienen impacto en el rendimiento. Por ejemplo, pues temas de lubricación, etcétera, ¿no? Es decir, en rendimiento confluyen los tipos de análisis que hemos hecho en las otras dos dimensiones, pero con un objetivo diferente. Es decir, optimizar el throughput de esa máquina, ¿no? Y ya por terminar de alguna manera, ¿no? Deciros que obviamente todo esto no tiene ningún sentido si no hay una monitorización previa, ¿no? O sea, es obvio que necesitamos una monitorización, un sistema MES de algún tipo de captura en planta, ¿no? Que nos permita recoger la información adecuada para poder hacer todos estos tipos de trabajo, ¿no? En este caso, esto es lo que nos pasó con ICFC, ¿no? ICFC es un fabricante de helados valenciano que actualmente pertenece al grupo Ferrero Rocher, ¿no? ¿Y qué ocurría? Pues bueno, que básicamente, inicialmente, ¿no? No disponían de un dato consolidado. Entonces, todas las reuniones de la dirección de la fábrica se convertían en unas discusiones bizantinas sobre quién tenía el dato correcto y pues no eran nada operativas, ¿no? Entonces, básicamente, obviamente antes de meternos en cualquiera de estas tareas, es importante tener un punto de partida en el que dispongamos de un dato que es válido y sea útil para diagnosticar cuál es la situación real, ¿no? de lo que está ocurriendo en fábrica. Y luego ya eso nos va a servir de base para poder eh, mejorar, ¿no? Primero como os decía, con procesos de mejora continua, ¿no? Y bebiendo de toda esa tradición. Y por último, pues potenciando todo eso con las capacidades predictivas de la inteligencia artificial, ¿no? Y nada, por último, pues bueno, ¿cuáles son los beneficios de esto? Pues bueno, pues obviamente reduce el riesgo, como comentábamos, ¿no? Conecta la tecnología con los objetivos de la empresa, que
en una fábrica pues son bastante sencillos de identificar y lo que nos permite es una forma de hacer avances progresivos y estar siempre enfocados en un resultado, ¿no? Que es la mejora de la producción. Un aspecto que sí que me gustaría comentar, ya cerrando con lo que es el webinar, es que todo esto al final es teoría y luego el diablo está en los detalles, como quien dice, ¿no? Entonces, retomando un poco algunos de los aspectos que comenté el año pasado en el webinar que hicimos, pues es conveniente tener en cuenta determinados aspectos específicos de este tipo de tecnologías que son importantes a la hora de implantar un proyecto de estos, ¿no? Los voy a repasar de forma muy rápida, pero son básicamente la paradoja del mantenimiento predictivo, es que cuanto más crítico es un activo, generalmente menos información de fallos disponemos sobre ese activo. ¿Por qué? Pues porque va a estar sujeto a un mantenimiento preventivo bestial, porque la fábrica no se puede permitir la parada inesperada de ese activo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿a qué conduce eso? Pues que cuando vamos a caracterizar el comportamiento de esos activos, ¿no? De alguna manera eh, tenemos que ser bastante creativos, ¿no? Igual, en vez de modelizar los modos de fallo, pues vamos a tener que modelizar la normalidad y detectar desvíos, ¿no? Luego está la paradoja de la explicabilidad, ¿no? Que, bueno, aquí el dibujillo lo que trata de representar es a Einstein con Forrest Gump, ¿no? Básicamente, hay que tener en cuenta que una analítica avanzada de este estilo, ¿no? Que está soportada por tecnologías de computación muy potentes, tiene de alguna manera una capacidad de análisis mayor que trasciende las capacidades de un propio humano. Entonces eso nos lleva a una situación un poco extraña, que es que eh, es como aquel que es capaz de hacer malabares con 3 bolas y resulta que la IA es capaz de hacer malabares con 20 bolas, ¿no? Es decir, es capaz de tener en cuenta muchísimas más casuísticas. Entonces, a veces, por contraintuitivo que pueda parecer, te tienes que abandonar y confiar en los resultados de la IA, ¿no? Es decir, porque va a ser o van a darse situaciones en las que no vas a ser capaz de intelectualmente entender por qué la IA es capaz de determinar algo, ¿no? Que tú no puedes ver de buenas a primeras, ¿no? Eh, ¿Esto qué hay que hacer? Bueno, pues simplemente lo que hay que tener es tenerlo en cuenta y los procesos de modelado hacer las pruebas suficientes y luego siempre monitorizar cuando se ponga en marcha algún tipo de solución de este tipo las predicciones frente al resultado real. Es decir, por ejemplo, yéndonos al tema de calidad predictiva, ¿no? A la pata de calidad del OE, estaríamos hablando de que no vamos a dejar de hacer un control de calidad al final de la línea. Y esa información va a alimentarse de nuevo en el sistema para poder machear con esas predicciones que se han hecho. ¿Vale? Eso nos va a permitir dos cosas. Una, detectar desvíos. Dos, ganar confianza sobre esa predicción que a veces no somos capaces de entender, ¿no? Y luego, por último, la paradoja de los sistemas predictivos. Claro, eh, no es lo mismo el que una máquina, o sea, la enfoquemos desde una parte o desde una perspectiva binaria de funciona o no funciona, que el enfocarla desde la perspectiva predictiva, es decir, esta máquina no está funcionando de forma correcta. Es probable que se vaya a romper o vaya a parar, ¿no? Claro, cuanto más seguro las queramos ser, más sensible va a ser y más indicación, o sea, más temprana va a ser la indicación de un comportamiento anómalo, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a recibir muchos positivos que tenemos que gestionar de forma adecuada, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es una vez más integrar todo este tipo de tecnologías y orientarlas desde una perspectiva de negocio para que las cuentas salgan, ¿no? O sea, no tendría sentido, por ejemplo, que ante una situación en la que hemos metido un predictivo muy sensible, ¿no?
estuviésemos parando la línea, ¿no? Que esa es la situación más extrema, por miedo a que vaya a ocurrir algo continuamente, ¿no? Hay que buscar un equilibrio y bueno, todo hay que hacerlo con criterio de negocio y de la mano del equipo de fábrica, ¿no? Y nada, ya por cerrar, comentaros bueno, como bien sabéis, entiendo, os resultará familiar, la SPRI y en Euskadi se está haciendo un esfuerzo para intentar adoptar este tipo de tecnologías para que nos sigan ayudando pues, a ser punta de lanza en el ámbito industrial y manufacturero. Y existen ayudas específicas que obviamente son susceptibles de ser aplicadas a este tipo de proyectos, ¿no? Porque como os comentaba, trascienden ya lo que es el enfoque tradicional de mejora del OE, sino que le meten una componente en la que hay una, una predicción, una componente de anticiparse que lo que hace es bueno, que se puedan considerar como inteligencia artificial aplicada, ¿no? Y ya por cerrar, bueno, me podéis preguntar lo que queráis. Pero bueno, simplemente, pues bueno, si estáis interesados en contactarnos, pues estos son mis datos y podemos mirar si os podemos ayudar con vuestro OE, ¿no? Y por lo demás, pues nada, muchas gracias y le cedo la palabra a Miquel, que entiendo que hay ahora un turno de preguntas, ¿no? Ya está, ¿no? ¿He dejado de compartir? Sí, yo, ya está. Nada, Perfecto. muchas gracias por la presentación. Comenzamos ahora el turno de preguntas. Lo podéis hacer mediante el chat grupal de la llamada. Yo sí que tengo un par de preguntas para romper el hielo mientras la Ujú, gente escribe o piensa alguna de las mm, preguntas que le haya podido surgir. Y mm. es, ¿se están aplicando IAs del estilo de ChatGPT en el ámbito industrial en estos momentos ya? Yo Eh, hay iniciativas y pequeños pinitos, ¿vale? Al final, en el ámbito industrial, pues bueno, lo que te juegas es mucho, ¿no? Y muchas veces se suele ser conservador y se llega más adelante, ¿vale? Probablemente ahora mismo la mayoría de las iniciativas están en la parte de interfaz hombre-máquina, ¿vale? Para facilitar, apoyado con las tecnologías estilo, vamos a hablar de chat GPT, etcétera, ¿no? De las IAs generativas, facilitar esa interlocución, ¿no? Pues, por ejemplo, desde máquinas que son muy complejas de, de, de hacer el setup, o cuando conviene hay que hacer un cambio en producción, el configurarlas, ¿no? Ayudar a ese tipo de tareas, ¿vale? Y luego desde la parte de asistencias técnicas, etcétera, ¿vale? Eh, Ahora mismo la aplicación de estas tecnologías no es homogéneo, ¿no? Y cuanto más digital es el ámbito, más avanzado está, ¿no? Entonces, probablemente haya gente que ya esté escuchando hablar de workflows, de IA agéntica, etcétera. Eh, yo creo que eso va a llegar con las reservas que impone un poco el mundo industrial, pero más tarde que lo que estamos viendo en otros ámbitos. Vale, perfecto. Yo sí que tengo otra pregunta que es un poco relacionada allá a la hora de la producción y demás, y es que la IA se puede equivocar. Sí, Obviamente, hoy en día se puede equivocar y nos puede dar una falsa alarma. Entonces, sí, eso sí. no interrumpe lo que es la producción. Pues depende, eso hay que ir negocio por negocio, ¿vale? O sea, es un poco lo que decía, yo qué sé, imagínate, o sea, no es lo mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, hay que analizar cada casuística, ¿no? Y nunca, es lo que decía, ¿no? Nunca perder la perspectiva de negocio. Es decir, pues quizás, por ejemplo, en el caso de las galletas, ¿no? El ver que de alguna manera estás teniendo una masa que es menos densa, ¿no? Porque yo qué sé, la harina que te ha llegado tiene unas propiedades diferentes de la que te suele llegar habitualmente y resulta que las condiciones de humedad ambientales de esa época del año son diferentes y estás teniendo una materia prima en medio de tu proceso productivo que se está comportando diferente. Claro, ahí es lo que decía en el ejemplo, ¿no? Pues igual con corregir los tiempos de horneado o la temperatura de horneado lo tienes resuelto. Claro, si estamos hablando de un activo de producción, yo que sé, que está haciendo un moldeado con un caldo de,
metálico, moldes de arena, etcétera, pues ahí depende un poco, tienes que buscar el equilibrio entre si penalizar la disponibilidad te afecta o no, porque igual tienes puedes hacer un retrabajo que no es excesivamente costoso o no te puedes permitir el retrabajo, ¿no? Y luego, en el error, o sea, es decir, en el error, el que la IA se pueda equivocar, eh, ahí es donde buscamos ese cerrar el círculo que decía, ¿no? De no vas a dejar de hacer los controles de calidad o no vas a dejar de tener un feedback de qué es lo que está ocurriendo en la fábrica, ¿no? Entonces, es importante pensar que un modelo de estos, obviamente, dependiendo de las circunstancias, va a funcionar bien durante mucho tiempo, pero es posible que tengas que reentrenar. Entonces, siempre tienes que tener monitorizada esa variable, es decir, cuál es el resultado que te está dando el modelo y si es bueno para poder reentrenar, ¿no? Eh, y eso, de alguna manera, te permite pues, que vayas teniendo cada vez un modelizado mejor, ¿no? De tu línea. Es más, te puede ocurrir, que ocurre a veces, ¿no? Que tú empieces con un modelizado muy básico porque los datos que tienes sean X, pero a medida que vayas ganando conocimiento digas, pues se puede complementar con un segundo modelo o sustituir con otro modelo y al final el propio, o sea, no escapas de las técnicas que has utilizado siempre. Es decir, la IA misma pasa a ser otra herramienta que tú tienes y vas a meterla en tus ciclos de mejora continua. Es decir, vas a ir viendo que efectivamente esté bien. Obviamente, si es un modelo que falla más que una discoteca, que una escopeta de feria, perdón, pues es algo que deberías haber detectado en el modelizado y no lo deberías industrializar hasta que tengas unas garantías de un porcentaje de acierto suficiente. ¿Alguna Per- pregunta Perfecto, adicional? pues en principio parece como que no hay ninguna pregunta. Has debido ser bastante claro. Pero bueno, aún y todo, tenéis, todos los asistentes tenéis el contacto de John, lo ha puesto en pantalla. De todas formas, recordaros Sí. también que en los próximos días os enviaremos desde AFM un correo de seguimiento, tanto con su contacto como con el vídeo que subiremos a nuestro canal de YouTube del webinar completo, para que lo Ujú. podáis volver a ver. Y con lo demás, pues dejamos aquí la jornada. Muchas gracias, John, por la A presentación, vosotros por estar con y a todos nosotros. los asistentes. Efectivamente, y a todos los intentes por venir. Así que lo dejamos aquí y hasta la próxima. Es que ricasco. Agur. Vale, agur. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues, luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues, me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad. Y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues, mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto.
Sektore honek nire etorkizuneako oinarri oso sendo dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hain ez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dana. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.